Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde Sevilla, la ciudad del azar y los naranjos. Y yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, crímenes sin resolver, la masacre de los Galinos. Cinco personas fueron encontradas muertas en circunstancias una cada vez más cuestionable que la anterior en el cortijo de los Galinos en Sevilla, España. Ahora, casi 50 años después, sigue sin ser descubierto quién fue el autor de todos estos crímenes. O autores. O varios, claro, quizás fueron, probablemente fueron varios, y eso lo veremos en las teorías de qué es lo que pudo haber pasado en esta matanza. Esto fue, de hecho, ya hace 50 años. No sé si puedes darnos tú, Judy, algún poco de contexto sobre dónde queda y qué es el lugar donde se realizó todo esto. Vale, sí, claro. Justo lo que dices da paso a uno de los casos más controversiales de matanza aquí en Sevilla. El lugar es un cortijo que, para los que no sabemos, como yo, cuando llegué, que era un cortijo, es como una hacienda. Para que se hagan una idea, es como un lugar, como una vivienda de campo, pero bastante grande, en la que tienen vivienda los dueños y también la gente que trabaja ahí y tal. Y que ahora ha cambiado de nombre, no recuerdo muy bien cuál es el nombre actual, pero ha cambiado de nombre y todo como para borrar su pasado. Y que se encuentra a 53 kilómetros de la ciudad de Sevilla, a 5 kilómetros del pueblo más cercano, que es Paradas. Y bueno, ahí es donde se desarrolla esta matanza, esta masacre, hace 48 años para ser exactos, en pleno verano andaluz, un 22 de julio de 1975. Uy, yo que estoy viviendo ahora mismo la primavera, porque ni siquiera es verano, y ya me estoy muriendo de calor. El verano aquí es una cosa de otro mundo. Es demasiado caliente, así que ya se imaginarán cómo era un día muy caluroso, a gran distancia de Sevilla, y hubo un quíntuple asesinato, porque fueron 5 los cuerpos que se encontraron. Sí, y por si no había quedado claro, básicamente un cortijo es como una hacienda, lo que conocemos más en Latinoamérica. O sea, hacienda, con sus diferencias, pero es bastante similar. Sí, o sea, en lo que es grande y lo que es de campo y tal. Ahora, también es importante decir que durante esta época, aquí España aún vivía la época de Franco, aún estaba vivo y había mucha diferenciación de clases sociales. Aún hay, pero era otro contexto, ¿no? Y que el terrateniente, o sea, el dueño de este cortijo, era un marqués. Así que, bueno, por ahí empezamos, ¿no? Sí. Todo empezó, un día bastante tranquilo, caluroso, hasta que las señales de alarma empezaron a surgir cuando se vio una estela de humo, o sea, como que rasgos de lo que podría ser un incendio. Y que olía, dice que horrible. Sí, esto alertó a las personas cerca y al momento de ir a investigar se encontraron con la primera muestra de todo este caos, ¿no? Que fue encontrar en este caso la esposa del capataz. ¿Cómo se llamaba? Así es. Juana Martín Macías, de 53 años, que era la esposa del capataz y que es encontrada en su casa. Estaba la puerta cerrada, así que ella estaba dentro. Y cuando llegan a intentar sacarla, a ver y abrir qué es lo que había ahí adentro, porque se encuentran una estela de sangre fuera, ¿verdad? Entonces intentan abrir y se escuchan como gemidos, porque lo que pasaba era que adentro estaba la perrita de ella, que se llamaba Tundra, estaba dentro. Entonces cuando abren la puerta, lo primero que sale es la perra desesperada, y dentro encuentran a esta mujer de 53 años, totalmente llena de sangre, y que tenía la cara como lavada, como que le hubieran tratado de limpiar la sangre, ¿sabes?
Y que se supone que puede haber sido la misma perrita, ¿no? Porque como estaba ahí la perra y estaba tratando de despertar a su dueña, pues la habrá estado lamiendo y tal. Y ese es el primer cuerpo que aparece. Claro. Y todo esto mientras los jornaleros estaban tratando de apagar el incendio en este viejo cobertizo. Bueno. Claro. Que de hecho, uno de los jornaleros, bueno, un niño de los recados es el que da el anuncio, ¿no? El que grita, hay fuego, fuego y sangre en los galindos, fuego y sangre en los galindos. Y lo curioso es que, o sea, esto no pudo haber sido un accidente, porque se dice que tenía un olor a gasolina bastante fuerte, bastante evidente. O sea, claro, desde ahí ya empezamos con que alguien había ocasionado todo esto. Claro, a ver, que también estábamos hablando de que olía fuerte, de que había fuego, porque si bien es cierto, a Juana Martín Macías no la encuentran quemada, calcinada, sí había una hoguera cerca en la que encuentran los cuerpos de José González Jiménez, que era un tractorista, y Asunción Peralta, que era la esposa de este tractorista. Entonces, ellos son los que estaban quemados y ellos son los que estaban despidiendo este olor tan fuerte, ¿no? Así es. Entonces, hasta ahí van apareciendo 3, creo. Claro, y es ahí, si no me equivoco, cuando llega la policía, ¿no? Cuando están estos 3... Oh, no, había un cuerpo más que aparece. Aparece un cuerpo más. A ver, es que hay muchas... Lo curioso de todo este caso es que es súper enredado en la manera en la que vamos a tratar de contarlo, porque todo esto sucede como que en la época perfecta. Porque ahora Diego estaba diciendo que viene la policía, sí, pero ocurre en la época perfecta porque justamente es en la fecha en la que no había ningún tipo de autoridad cerca que pudiera resolver este caso. ¿Sabes? Por ejemplo, en el juzgado del que dependía el cortijo, que era Marchena, no había ni juez titular, y el sustituto del juez estaba de vacaciones. El forense se acababa de jubilar. La plaza del secretario y el comisario también estaban vacantes. Entonces, cuando este chico que les digo que sale corriendo porque siente el olor y ve el fuego y grita, ¡sangre y fuego en los galindos!, sale corriendo, llega hasta Paradas y alerta ahí a la policía que se encuentra, y es ahí donde ellos llegan, y creo que ellos los ayudan a abrir la puerta, incluso donde encuentran a Juana Martín Macías, al primer cuerpo. Así es. Además, recuerden que este caso, ocurrió en una época de la cual se ha tratado de borrar un poco los rastros, así que la información que hay al respecto quizás sea un poco confusa, y estamos tratando estamos tratando de ordenarlo un poco para esclarecer el caso. Sí, aparte que son muchas cosas raras. Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de 3 cuerpos. Uno, la esposa del capataz, luego los otros, el tractorista y la esposa del tractorista, que es lo que estaban calcinados. Y luego hay otro cuerpo que lo encuentran y es el único que es encontrado de una manera extraña, que es acribillado, que es Ramón Parrilla, que era otro tractorista que había salido temprano por agua, porque ven que les estamos diciendo que era verano. Y ojo que esto así fue encontrado horas después de que ya habían llegado ahí lo que viene a ser el forense, el secretario, o sea, las personas que pudieron acudir a investigar, que llegaron cerca de las 8 de la noche. Y de buena estuvieron fe. ahí investigando y 3 horas después, o sea, cerca de las 11 de la noche, es que aparece el cuerpo de Ramón, el tractorista. Sí, pero también los que dices que llegaron de buena fe. O sea, fue fue un médico forense retirado que estaba por ahí con su hijo, que ahora en ese tiempo estudiaba medicina y ahora ya es médico, y otro que era un agente judicial que de casualidad estaba vacacionando. O sea, fue una ayuda improvisada. Claro, y no solamente es que llegan y encuentran el cuerpo y ya, o sea, las circunstancias en que encuentran el cuerpo
o sea, se encontraba semioculto entre un montón de paja y tenía los brazos destrozados, tenía Ya, el disparo en el sí, pecho, o sí. sea, todo era súper grotesco, ¿no? Y eso que todavía hasta ahí van cuatro, faltaba uno más, Sí, faltaba, y ¿quién era el que faltaba? El capataz. el A capataz. partir de aquí es que empezaron las conjeturas de que él era el asesino, pues, ¿no? Porque no, a ver, había muerto su esposa, habían muerto otros empleados, y no se encontraba el capataz que era el que debería estar ahí, dando la cara para poder ayudar a las autoridades, y no se encontraba por ningún lado. Exactamente, entonces de alguna forma él es uno de los primeros sospechosos, ¿no? Porque no aparecía. Claro. Entonces la primera hipótesis es que él había matado a su esposa y eliminó a los testigos y huyó. Incluso había una parte en la que mencionaban que el otro tractorista, José González, el que no es acribillado, sino el que se le encuentra eh, calcinado junto con la Ujú. esposa, que a él le habían dicho algo así como de que, mira, te perdonamos la vida, pero trae a tu esposa. Porque la esposa de él, Asunción Peralta, nunca había pisado antes los Galindos como tal, o sea, la casa como tal. Ujú. Entonces, justo la primera vez que viene, la matan. Mm, Entonces, como que, qué raro, o sea, ¿para qué la traes, no? Es como que si él ha ido con la confianza de que sí, me van a perdonar la vida y bueno, voy a traer a mi esposa y tal, tendría que haber sido alguien que le inspirara esa confianza, ¿no? O que tuviera cierto poder de convencimiento sobre esta persona, ¿no? así es. Hasta Ujú. que tiempo después, o sea, esto fue el día 22 de julio, Sí. y el cuerpo, o sea, 3 días después, el 25 de julio, se encuentra recién el cuerpo del capataz. El Así es. que en ese momento era como que estaba en el El- foco de las sospechas, y lo encontraron bajo un árbol y tapado por un montón de paja, ¿no? Y no así es. solamente es que haya aparecido días después, sino que justo algo curioso es que uno de los policías, durante la investigación, o sea, cuando anunciaron que iba a llegar la prensa, todos había ido a orinar cerca Ay, pues de mira tú, este lugar donde lo encontraron. a eso no sabía. Sí, eso fue, y poco a poco empezaron a tratar de limpiar un poco la escena del crimen antes de encontrar el cuerpo de Zapata, porque, o sea, todo este caso iba a aparecer en la prensa. Y Claro. sospechosamente, los policías trataron de ordenar un poco la escena del crimen, y lavarse las manos, y eso que toda esta escena había sido bastante manipulada, no había habido ningún tipo de cuidado en las posteriores investigaciones. Claro, o sea, es súper raro porque, a ver, no solamente es como que ya habían buscado 3 días dentro del mismo cortijo para que no encontraran de, oh, mira, ahí había un muerto más, ¿sabes? Claro, era muy Y extraño que aparezca 3 días después cuando ya habían buscado en esa zona. supone que habían pasado por ahí varias veces. Y Claro, o también sea, el olor lo lo que hubiera delatado. claro, o sea, ya está en descomposición, encima con todo Ujú, el calor que te digo que hace, o sea, llegamos hasta casi los ujú. 50 grados, 40, 40 y tantos, es súper fuerte el calor durante el verano, entonces es casi imposible que eso no oliera. Claro, ¿y sabes qué es lo más Entonces, curioso? Que ujú, las investigaciones posteriores revelaron que en realidad Zapata fue el primero en morir de todos. exactamente. Así que si fue el primero en morir, realmente no puede haber matado a los demás a menos que les haya jalado las patas, ¿no? No sé. Así es. Ahora, otra cosa que tú mencionas Sí. también sobre lo de la limpieza del lugar es que en ese momento la prensa llegó y esto también lo hace súper controversial porque era como de que, mira, lo vamos a televisar, así que esta escena es muy fuerte como para mostrarla en cámaras. Límpiale un poquito la sangre, o sea, de Ujú, verdad. ¿Sabes que estás modificando escenas de crimen? ¿Por qué lo haces? ¿Me entiendes? ujú. Así que, bueno, eso hace que este Ya. caso sea súper controversial. Ahora, si no fue el capataz, entonces, ¿quién fue? ¿Hacia quién irían dirigidas las investigaciones? Vamos entonces con las otras posibles teorías, porque hasta ahí, hasta ahorita nos hemos encontrado
aunque ya se encontraron los cinco cuerpos en circunstancias grotescas, fueron destrozadas por sus cabezas, brazos, quemados, Y que todos habían disparados. sido golpeados, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. Golpeados. Y había algo curioso, es que habían usado una herramienta, que es una pieza metálica con un mango que Eso. le dicen el pajarito, Sí. que o sea, generaba unos destrozos en el cuerpo muy, muy fuertes, ¿no? Y esto es por eso que había habido tanta sangre por las heridas ocasionadas por esta arma. Así es. El único que no había muerto, o sea, porque los cuatro, ¿sabes? El capataz, su esposa, el tractorista y la esposa de los cuatro habían muerto golpeados, Ujú, independientemente de que al tractorista y a la esposa luego los habían tratado de calcinar, ¿sabes? ujú, El único que había muerto diferente era Ramón Parrilla, que era el otro tractorista que había ido por agua y había vuelto, que ujú, probablemente él simplemente haya estado en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta, porque a él fue como ujú, de que vio algo que no debió ver y lo acribillan. Entonces ahí se nota con los brazos destrozados, pero los demás todos golpeados con barra. ujú. Entonces, hasta ahí creo que todos estamos claros. 5 cuerpos, verano, todos golpeados, un acribillado y tal. Y que todo con muy mala gestión de la escena del crimen y de poca colaboración de los médicos forenses, porque básicamente no había, ¿sabes? Ujú, Entonces, nuestra primera teoría, ya le hemos dicho que fue descartada, que fue la de que pudo haber sido el capataz. ujú. La Sí. segunda teoría, que de hecho fue por mucho Mm, tiempo manejada, apuntaba al tractorista, no al acribillado, sino al otro. claro, por un crimen pasional, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Ujú. Que acusaba. De hecho, Claro. esa fue la primera versión oficial de la policía, según sé, porque como ya había aparecido el capataz, dijeron, bueno, ya, la primera versión va a ser esta. Ujú. Que es muy graciosa dentro de todos, perdón, pero es que es como que dice, este señor mató a todos y luego se cayó al fuego. O sea, como que en un descuido, ay, me caigo. Claro, o sea, decían que el asesino tenía que ser uno de los cinco que resultaron muertos. Ujú, O sea, no había forma de que haya sido alguien más, según esta así es, teoría. claro, y ellos apuntan a esta persona, pero lo curioso aquí es que a José González, cuando lo acusan, eh, justamente una de las personas que lo defiende, como defiende su inocencia, aparte de la propia familia, porque luego la familia contrata abogados y tal, es el propio Marqués, el dueño del cortijo, el Marqués de Gonzalo Granina. Fernández, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. así es. Ujú. Por si no podía sonar más pomposo, este es su nombre completo. Tan, tan, tan. Él mismo lo defiende, es como de no, yo conozco a José y a su familia y que no sé qué. Entonces, bueno. Ujú. Además que cuando ya miras la foto de esta persona, del tractorista, era una persona muy menuda. O sea, no habría podido como que arrastrar a los cuerpos, ¿sabes? Porque había arrastrado el cuerpo de la esposa del capataz, Claro. había Y subido a hay su algo propia muy mujer. curioso, ¿ah? Ojo que en este Ujú. rastro de sangre que había dejado el cuerpo de Juana, la esposa del capataz, hubo una parte del trayecto, uno puede ver la mancha de sangre que ha sido arrastrado el cuerpo y luego se ven gotas, o sea, tuvo que haber sido cargado el cuerpo. Entonces, esto ya empieza a apuntar a que no, en primer lugar, no pudo haber sido él por su propia contextura. O lo Y en ayudaron. segundo lugar, haya sido otra persona, se debió haber requerido mínimo dos personas para poder hacer todo lo que se hizo en esa noche. Claro. Desde cargar el cuerpo, porque da la impresión de que una persona con una contextura más débil empezó a arrastrar el cuerpo y después tuvo ayuda de alguien más con una contextura un poco Más mejor, un fuerte, poco ¿no? más claro, alguien más macizo, Uf, macizo. A ver, dilo de nuevo, macizo, no mentira. macizo. Macizo. Bueno, pero claro, entonces esa es otra de las posibles teorías
pero que es como, bueno, sí, durante mucho tiempo la pobre madre de este hombre que decían ha matado a su propia mujer y a un montón de gente y ella lidiaba con eso en el pueblo cuando realmente, pues, es que no pudo haber sido él, ¿sabes? Ujú. Luego, Claro. mm, Ya, a a ver ver, si ¿qué más? después de que queda descartada esta teoría del crimen pasional, Hay un porque se decía que montón. uno había salido con la mujer del otro y que por eso había matado y que por eso y Uf, luego había matado a los demás, a los testigos. su escena Don Omar, ¿te imaginas? El tractorista y el Salí capataz con tu mujer, conversando. ¿sabes? Te salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer, que te perdone. O sea, y ahí sale su discusión y ya está. Y de ahí se inspiró Don Omar. Claro. Lo mejor hasta videoclip. Pero obviamente esto a la policía le debería haber parecido, ya, con esto ya está cerrado el caso. Pero poco a poco se caía, sí, esto se caía a pedazos, o sea, no había Claro, forma de sustentarlo. es que justo una de estas, había una teoría también que decía que el capataz había discutido con alguien que no se, o sea, lo que era que no se sabía con quién y por qué, y que en medio de la discusión esta otra persona lo había matado y las otras cuatro habían sido víctimas circunstanciales, ¿no? Ujú. Entonces, pero también es raro. Y es que entrevistaron a toda la gente que encontraron por ahí. O sea, en medio de tratar de entender, incluso entrevistaron a un mendigo que había por ahí y a la Ujú. gente que estaba y había gente que decía que vieron a un militar cerca, manchado de sangre, diciendo como que revisando un fajo de billetes y este decía algo así como de toda esta muerte por esto, toda esta muerte por esto y tal. Muy conveniente, ¿no? Sí, es como Pero que, te ok. imagínate en cualquier crimen el asesino pues, va diciendo por ahí todo manchado de sangre y con el fajo de billetes de lo que le han pagado. Sí, o sea, y con su vestimenta militar. ¿Por qué mencionamos esto de militar? Porque el marqués de Granina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, era militar. Ujú. Claro. Y Entonces, recordemos que estábamos bajo el gobierno de Franco, o sea que conexiones tenía. exactamente. Entonces, y bueno, más que eso, también el hecho de que en esa época los militares tenían mucho poder y incluso ahora que tú mencionabas hace un momento que él también era un sospechoso, sí lo llegan a interrogar Ujú. porque para el momento en el que toda esta masacre sucede dentro del cortijo, ni él ni su mujer, de hecho ni sus hijos, nadie de la familia se encontraba dentro del cortijo. Todos estaban fuera, la mujer estaba con el padre de ella, me parece, y él, el marqués, estaba en Málaga, y Ujú. los hijos estaban con unos amigos cerca del cortijo, pero en otro cortijo, vaya. Y y a este marqués lo interrogan y por ser militar únicamente es como que le preguntan cosas y él elige qué responder y qué no. Como Ujú. que, oh, vaya, Claro. qué esclarecedora tu ayuda. Ahí me da la impresión de que igual toda la investigación hacia el Marqués se da un poco más por presión social que por otra cosa, porque la propia gente de la localidad de Parada era quien estaba todos hablando, habían las habladurías de que el Marqués, había sido el Marqués. Ellos, entonces, es a raíz de esto que recién ya la policía va y como que lo investigan y obviamente iban a tener coartada, que habían estado por ahí Mira, en en un velorio, si no me equivoco, ¿no? sí, el marqués está en un velorio de un amigo, me parece, o la esposa, pero estaban fuera, vaya, y él estaba en Ujú, Málaga y tenía toda la coartada como tal, ¿no? ujú. Claro, como si, como si no tuviera el dinero ni poder suficiente como para mandar matar a alguien más, ¿no? Sí, ¿no? Porque no, ¿para qué? Pero a ver, ahí ya podemos hablar quizás largo y tendido del marqués y de las teorías que se ciernen en torno a él. Todos sus trapitos sucios. Trapitos sucios, como calzones al aire, no mentira. Calzones a la calle del marqués. Ujú. Sí, y es que resulta, es que, o sea, todos este tipo de negocios suelen llevar un libro contable, o
con todos Ajá. los ingresos, salidas, los reportes de ventas. Pero algo curioso que no se encontraron estos libros contables del Cortijo de los Galindo. Y se Ujú. decía de que se llevaba un doble libro, o sea, una contabilidad doble, paralela. Una que era como que la pública y la otra que estaba un poco más relacionada con el mercado negro, con otras actividades un poco menos lícitas. Era Hannah Montana, el marqués. Tenía doble vida. Lo mejor Bueno, de pues dos sí. mundos. Sí, o sea, de hecho esa es una y luego hay, o sea, si no mal recuerdo, es como que le dicen al marqués, mira, que puede ser que hay esta idea de que hay drogas, ¿verdad? Era contrabando y tal. Ujú. Decían que de ahí se producía Hachís. 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 Ujú. Y el marqués dice, Claro, ah, sí, sí, puede ser, puede ser. Y él como de, ok, si tú vas a apoyar eso, es porque no quieres que algo más gordo se salga a la luz, ¿no? Porque, ¿por qué apoyarías eso, sabes? claro, ¿por qué admitirías tu propio crimen? Sí. Y yo es como que, sí, sí, investiguen, investiguen, y así de, ok. Pero si no nos, sin irnos muy lejos del círculo cercano al marqués, tendríamos que citar sí o sí a su hijo, a su tercer hijo, Ujú. que se llama Juan Mateo Fernández de Córdoba, que escribió en 2019 ya, mira, muchos años después, un libro que se llama El crimen de los Galindos, toda la verdad. Y en este acusa a su propio padre de ser no el autor físico, no el autor material, sino ser el autor intelectual. Cosa que Ujú. tendría sentido, ¿sabes? Porque lo acabas de Claro, decir tú hace un rato, así de como si no tuvieran el dinero para pagarle a alguien. claro. Y en este, ¿tú tienes idea de cómo, por qué lo acusa? ¿Lo llegaste a revisar? O sea, más que nada iba por un tema de la contabilidad de su implicación en negocios ilícitos y ya habían otras teorías de que probablemente lo haya descubierto el capataz o alguien más y que había, porque después llegó una carta a los medios del supuesto asesino material que decía que él Ya, había matado al capataz, que su única intención, o sea, el único objetivo era matar al el capataz, capataz. que todos los demás murieron de forma circunstancial, o sea, probablemente como habían sido testigos, habían estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Claro. Claro, porque tú puedes matar a uno por error, pero no a cinco. Es que, ups, me equivoqué. Ups, 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 ups. Ay, ay, ups. ups, le acabo de destrozar los brazos y la cara por error. Ay, no te me acerques. Ay, que te mato. Ay. ¿Sabes? Claro, o sea, hay un nombre curioso, que era un bracero eventual, que se llamaba, o sea, como que un trabajador así, temporal que no era fijo de la planilla, que se llamaba Antonio Fenet, porque cuando lo entrevistaron como testigo por los medios de comunicación, él no hablaba, decía que la Guardia Civil se lo había prohibido y no Ujú. podía dar es como que cuando le preguntaban qué trabajo realizaba ahí, nunca respondía. Y tenía un ingreso de 500.000 pesetas, que equivale más o menos a unos 3.000 euros de la época. Es muy sospechoso, pero no pudieron nunca encontrar nada que inculpara a Fenet. De hecho, ¿te acuerdas que al inicio de todo este relato mencioné que alguien había salido corriendo a traer a la policía y que gritaba sangre y fuego en los Galindos? Ujú. Fue Antonio Fener. O sea, él fue el primero en Sí, contacto con todo. sí. Sospechoso. Porque él era el mantenimiento y el chico de los recados y Ujú. que ese día, precisamente ese día, no fue no se quedó ahí a hacer mantenimiento, sino que lo mandaron a cuchillar olivos con los jornaleros Ujú. y bueno, se salvó de cierta forma porque si hubiera estado ahí, probablemente también hubiera muerto, pero es sospechoso también, pues. Claro, o sea, y sobre todo alguien de ese Por la puesto que cuenta. tenga un sueldo de 3.000 euros de la época. Sí, o sea, yo con eso, señores, Claro, o sea, ¿dónde? Yo firmo. yo también, ¿qué tengo que hacer? Ujú. Yo mando recados. Ujú. Entonces, claro, y mira,
lo que tú mencionabas del marqués y de las cosas ilícitas, hay una teoría que es la de la última ya, que justamente es la mencionada en este libro de Juan Mateo, del hijo del marqués, Ujú. que es de esta forma. Dice que su padre, eh, porque el dueño como tal del cortijo por herencia no era el papá, sino era la mamá, Ujú. porque la hija de la persona con poder, vaya, era la mamá, la esposa del marqués. Ya. Entonces, dice el hijo ahí que su papá había desfalcado una de las empresas de Utrera, que es un pueblo de aquí cerca también, y que eso lo había descubierto el capataz, y que el capataz le Ujú. tenía mucho cariño a la esposa y al suegro, pues, y que el capataz se lo iba a contar, que él tenía un desfalco total de la empresa de Utrera y que por lo tanto Antonio Gutiérrez, que es otra persona que no habíamos mencionado hasta ahora, es que era el administrador del cortijo, le dijo que no se preocupe al marqués, que lo mejor era amedrentar al capataz para que no le dijera nada a su suegro y que él se encargaba y que el mejor día para hacerlo era ese fin de semana porque todos iban a estar fuera y por lo tanto todos iban a tener coartada y que él se Ya. encargaba de hacerlo. Pero se Vale. les fue de las manos y que probablemente sí haya contratado a alguien para que lo amedrente, pero que bueno, terminó en un asesinato, ¿no? Ujú. Y que cuando se les fue de las manos, también incluso Juan Mateo, este niño, en alguna de las entrevistas narraba algo así como que ellos estaban en un cortijo cerca y lo llama el papá y les dice, no abren la puerta a nadie, a nadie, a nadie, aunque digan que somos nosotros, y que se quedaran con la escopeta en mano por si es que alguien pasaba. Como, ¿por qué? Dice que ese es uno de sus recuerdos de niñez y es así de, ok. Y luego en el libro ya narra toda esta teoría de, sí, que mi papá fue el autor intelectual, que lo hizo junto con Antonio Gutiérrez, que también ese administrador que te comento también era militar. Ujú. Entonces, como que ellos armaron todo, la idea era solo amedrentar a Manuel Zapata, el capataz, se les va de la mano, terminan matando a la esposa y los que los ven es el tractorista, José González, al que le dan la orden de que, mira, no pasa nada, tú tranquilo. Y como te digo, era un mini pueblo en el que si te daba el señorito, por así decirlo, la orden de traer algo, o la persona de poder del cortijo, te decía, oye, no te va a pasar nada, ven, trae a tu esposa, pues lo hacías, porque tu vida giraba en torno a eso. Entonces le dicen al otro tractorista, mira, trae a tu esposa, todo va a estar bien y no sé qué. Él va, trae a la esposa, también los matan para no dejar evidencia. Y luego finalmente el quinto simplemente llegó, los vio y ya no les dio tiempo de convencerlo de ninguna otra forma, así que fue a quemarropa. Y así es como se les van de la mano y, y en lugar de solo amedrentarlo, terminan cometiendo un asesinato quíntuple, según Juan Mateo. Claro, y esto es como que la última de las teorías, porque hasta ahorita como que todas tenían algún tipo de, o sea, no se sostenían por sí misma del todo, ¿no? Desde la que ya habíamos visto, a ver, haciendo una recapitalización rápida, el primer sospechoso que había sido el capataz, no pudo haber sido porque pues fue el primero en morir. En el Del, segundo caso, que se acusó también al tractorista de un crimen pasional, o sea, no pudo haber sido él porque se había casado recién hace pocos meses y su esposa estaba embarazada, o sea, no tenía mucho sentido que él haya sido él, o sea, por relatos de la propia gente, o sea, él no podía haber hecho, ocasionado ese crimen. Y no tenía la efectivamente, pues, contextura claro, para hacerlo. y aparte de la falta de motivos, tampoco físicamente hubiera podido hacerlo. Luego, Flaquito y era también, miope. sí, luego, bueno, del Marqués no se encontraron pruebas de que él haya sido el autor material, pero o sea, no se ha podido probar de que haya sido De que el no autor haya sido el intelectual, intelectual. salvo, así es. Luego también en el caso de la carta de confesión del supuesto asesino, o sea, suena bien saber que hay alguien que se está adjudicando las muertes, o sea, que saben que debe ser alguna pista que dejaron pasar por alto en un inicio.
Pero también habían inconsistencias en sus declaraciones, entonces tampoco pudieron tomarlo como una prueba verídica. Y y al final, la razón más probable de por qué no se encontró al asesino es por la incompetencia al momento de tratar con las pruebas, no permitiendo que todo se contaminara, O se manipulara. sí, sí, una pésima gestión de la gente que investigó el caso en los primeros momentos, porque quizás si esto no hubiera sido así, hubieran podido hallarse más pruebas que puedan llevar hacia un resultado concluyente, ¿no? Claro, no solo las pruebas, sino la falta de gestión pública, ¿no? Es como si como cuando dicen todos los astros se alinearon, como si todas las circunstancias hubieran sido perfectas y calculadas para que justamente en ese fin de semana todos los sospechosos que hubieran sido principales tuvieran coartado y toda la gente que pudo haber investigado de una manera más profesional y más, sabes, más reglada, tampoco existieran, justo ese fin de semana. Así es. Mucha gente, o sea, durante un tiempo llamaba este crimen como un crimen perfecto, pero de perfecto no tiene nada. O sea, en realidad fue perfecto para ellos por la incompetencia de las personas que lo trabajaron, pero en realidad, o sea, fue un crimen demasiado grotesco con muchos errores por parte de los asesinos, por así decirlo. Lo que parece que está claro es que todo apunta hacia el capataz, que él era quien iba a morir inicialmente y que esto se salió de control y por eso murieron todos los demás. Pero lo que se tiene claro es que sí o sí tenía que morir el capataz. Los demás, pues bueno, Así es. por una razón u otra terminaron corriendo la misma suerte, ¿no? Así es. Ahora Así- dejamos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones de de cuál fue la verdad detrás de todo esto. Hemos expuesto un poco de todos los casos posibles sospechosos, lo que creemos nosotros, pero hasta que no salga, quizás en el futuro salgan pruebas un poco más concluyentes que ayuden a resolver de una vez por todas este caso, como otros casos que han estado así abiertos por muchísimo tiempo y al final surgía alguna prueba que los ha resuelto, ¿no? Quizás hablaremos de eso en otros episodios sobre casos que han sido resueltos mucho tiempo después de que fueron cerrados, ¿no? Mm, claro, podemos encontrar algunos así, ustedes también nos pueden sugerir y nosotros encantados, ¿no? Ujú. Sí, yo no tengo nada más que aportar para el episodio de hoy. ¿Tú tienes algo más, Judy? Eso es todo, amigos. Bueno, esperemos que les haya gustado el episodio. Ya si quieren escuchar más episodios parecidos, ya saben, estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks. En cualquiera que ustedes decidan buscar, ahí estaremos. Y si no, avísenos y nos conectamos. Así es, y para los que son nuevos y recién llegan, no solamente hablamos de crímenes sin resolver, tenemos 5 temáticas diferentes. Los Blue Lagoon, como son casos policiales. Los Bloody Mary son episodios un poco más de terror. Un Sí, poco cosas de paranormales y así. Exacto. Sí, los Apple Martini son episodios enfocados un poco más en ciencia. Los Old Fashioned son episodios más dedicados a lo que es historia. Y por último, los Mojitos son episodios un poco más variados, cultura general. Todos son shot, todos son cócteles, esa es un poco la temática del podcast. Gracias por llegar hasta acá. ¿En qué redes estamos, Judy? Sí, no se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, en Patreon. Probablemente luego abramos TikTok, así que ahí nos verán bailando. Tan, tan, tan. No, mentira. No, pero sí haciendo un poco soltando datos adicionales sobre los episodios que grabamos. Así es. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hola a nuestros queridos oyentes, queremos darles las gracias por acompañarnos todo este tiempo con el podcast y contarles también que a partir de ahora nuestros Patreon tienen acceso a contenido extra exclusivo,
al culminar cada capítulo. Es decir, que tendrán acceso a una versión extendida del mismo en el que hablaremos un poco más del tema, les daremos recomendaciones, hablaremos un poquito más de por ahí. Así que ya saben, para ser Patreon solo tienen que entrar a patreon.com/culturacoctel y elegir la suscripción que deseen. Hay suscripciones desde $1 o euro al mes, y con ello tienen acceso a los episodios extendidos y a muchas otras recompensas. ¡Los esperamos!